Bueno, y continuamos con nuestra serie financiera. Tomamos siempre unos domingos del año para hablar de finanzas. En particular, la semana pasada comenzamos con la prédica de Víctor, que por cierto estuvo muy buena y está disponible ya en su canal CC24, donde pueden descargarlo y ver, compartir inclusive esta dirección y que otros puedan también ver esta prédica. Y vamos a seguir hoy hablando en ese término y mucha gente pregunta, bueno, pero ¿por qué hay que hablar de dinero? Y yo le quiero decir cosas interesantes en la Biblia, como por ejemplo que hay unos 500 versículos más o menos en la Biblia que hablan acerca de la oración, menos de 500 que hablan de fe, pero hay 2.350 versículos en la Biblia que hablan acerca de las finanzas y acerca del manejo de las finanzas. Imagínate usted, será importante. El mismo Jesús, 16 de las 38 parábolas que emitió Jesús tienen que ver con dinero y con manejo del dinero. Así que es algo que es importante dentro de nuestra vida y que tenemos pues simplemente que conversar al respecto. Bueno, esperemos que la voz, la gripe me está afectando y la voz no está de lo mejor, así que vamos a esperar, vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza aquí en la voz para seguir adelante. Hoy vamos a hablar de la generosidad y de la recompensa que trae consigo el ser generoso o la generosidad. Y quiero iniciar pidiéndoles que compartan conmigo, por favor, un video que hemos visto en otras oportunidades, pero que pienso que el mensaje que está allí plasmado habla muy bien de lo que nosotros vamos a estar desarrollando en esta mañana. Así que por favor acompáñenme con este video que vamos a ver a continuación. Mẹป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะโว้ยเกาเหลาจ่อนั่นเลยครับนั่นเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Bien. Muy interesante y reflexivo el video, ¿no creen? Y es que quiero decirles que el bien que hacemos impacta de manera extraordinaria en la vida de las personas a las que ayudamos. Y aunque no lo hagamos esperando recibir recompensa, quiero decirle que tarde o temprano eso se devuelve sobre nosotros. La generosidad siempre trae recompensa. Nos lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, que dice así: no seas mezquino, sino generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá tus trabajos, bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Repite conmigo: no seas mezquino, sino generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. ¿Qué le parece? O sea que si somos generosos, la Biblia nos dice que tenemos una promesa, y esa promesa es que Dios se va a encargar entonces de bendecir algunos de nuestros trabajos. No, se va a encargar de bendecir todos nuestros trabajos. Y no solamente eso, sino todo lo que emprendamos. Eso es una promesa que tiene que ver alrededor de la generosidad. Ahora, escúcheme, debemos ser generosos. No por recibir la recompensa que Dios nos va a dar, no. Debemos ser generosos porque Dios nos enseñó primero su generosidad a través de su Hijo Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual debemos ser. Pero arranquemos definiendo lo que es la generosidad. ¿Qué es ser generoso? La palabra generosidad es un concepto que viene del latín generositas, que se refiere a una acción de dar y de compartir. Son sinónimos, por ejemplo, de generoso, las palabras dadivoso, altruista, desinteresado, desprendido, misericordioso. ¿Y qué es lo contrario de generoso? Bueno, los antónimos o los que están del otro lado podemos decir que son, por ejemplo, tacaño, egoísta, mezquino, avaricioso. Y en ese último tema, el tema de la avaricia, tenemos que detenernos y tener mucho cuidado porque, ¿sabe? El avaro, la persona que es avara, guarda, solo guarda y nunca disfruta. Peor aún, el avaro no solamente no disfruta él, sino que por regla general tampoco deja que los demás disfruten. Es un egoísta, es un avaro. Y el avaro y el egoísta generalmente también tienen o desarrollan lo que se llama amor al dinero. Y el amor al dinero, la palabra de Dios nos hace mención particular de tener cuidado con eso, porque en 1 Timoteo 6:10 nos dice así: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema, con la parte de ser avaro, de ser egoísta. Y hay un principio elemental que debemos considerar en el tema de la generosidad y de los egoístas. Y es que nosotros, aquí en la tierra, no somos dueños de lo que tenemos, sino que somos administradores de lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido producir y hacer. Fíjense, en el libro de Deuteronomio 8:17 dice así: no se te ocurra pensar, ¿qué cosa? Esta riqueza que tengo es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él
es quien te da el poder para producir esas riquezas. Interesante, ¿verdad? Y esas riquezas no solamente Dios nos las da, nos da la capacidad para producirlas, sino que además Él dice que Él es dueño de todo. Fíjese el Salmo 24:1, lo que dice: del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan. Es decir, Dios está determinando que Él es dueño de todo. Nosotros somos los administradores y en consecuencia nosotros pudiésemos acuñar una frase interesante en esto de ser generoso. Cuando somos generosos, entonces, no le damos a Dios, le devolvemos a Dios. ¿Me sigue? No le damos, le devolvemos porque Dios nos da a nosotros primero. Entonces no le damos a Dios, le devolvemos a Dios. El principio de la generosidad, por cierto, no solo está asociado al tema material, al tema de dinero. Una persona puede ser también generosa con su tiempo. Una persona puede dedicarse al servicio, a las labores para engrandecer la obra de Dios en la tierra sin pedir nada a cambio. Puede serse generoso también con el tiempo y con los dones que Dios nos da. Revisemos ahora 3 características de la generosidad. La primera de ellas es el origen. En Efesios 2:10 nos dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios entonces no solo provee para cubrir nuestras necesidades, sino también para que podamos hacer buenas obras. Pero Dios no solo nos da abundancia en lo material, sino que además nos coloca o nos desarrolla el espíritu para que nosotros podamos ser generosos. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y hablando de esto y del propósito, justamente en estos momentos en nuestros grupos pequeños en la iglesia, estamos hablando de los 40 días con propósitos de Rick Warren, y uno de esos propósitos justamente dice: fuiste puesto en la tierra con un propósito, y el propósito es para servir a Dios y a los demás. Estamos puestos aquí para servir a Dios y para servir a los demás. Y como si fuera poco, la Biblia nos indica que Dios nos prospera para que a su vez seamos generosos en el servicio y la honra a Dios. Observemos, por ejemplo, 2 Corintios 9:11 dice así: ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que en toda ocasión puedan ser. O sea, que la consecuencia de que usted tenga dinero, usted desarrolle dinero, es que Dios lo está formando para que usted sea generoso. Y que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias para con Dios. La segunda característica de la generosidad es la actitud. La Biblia nos enseña que debemos dar con alegría. Así lo dice 2 Corintios 9 en el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En consecuencia, la Biblia nos enseña que si usted va a dar, pues hágalo con alegría, con disposición, no de mala gana porque hay que dar y punto. No. Es mejor entonces que no dé. Es preferible que usted tenga un corazón dispuesto y que a través de ese corazón dispuesto usted pueda dar. Otra cosa respecto a la actitud que nos habla la Biblia es que cuando damos debemos hacerlo calladamente.
no para ser vistos ni para ser reconocidos. El propio Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículos 1, 3 y 4, así: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. El versículo 3 dice: ¿cómo debemos hacerlo entonces, Señor? Bueno, pero tú, cuando des a alguien que tiene necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, no debemos dar para decir, oye, mira cuánto doy, o yo sí doy, o yo sí contribuyo, o yo sí sirvo, o yo sí trabajo en la iglesia, mírame lo que estoy haciendo para que el pastor me vea, para que los líderes. No. Hágalo de manera callada, porque Dios dice que el Señor, quien te está viendo, es el que se va a encargar ¿de qué? De recompensarte. Ese es el punto. Y la tercera característica que hablamos es la recompensa. La recompensa. Si bien ya sabemos que las personas generosas, por norma general, no dan para recibir nada a cambio, y en particular si somos cristianos, pues entendemos que el dar es una extensión de la bondad que Dios ha tenido para con nosotros, y por eso pues sencillamente lo damos. Quiero decirle que inevitablemente el ser generoso traerá consigo recompensa. Así es. ¿Sí? Nadie sale perdiendo siendo generoso. Nadie. Aún más, si usted da, Dios lo va a bendecir. No hay poder en la tierra que pueda detener eso. ¿Me escuchó? Si usted es generoso, no hay poder en la tierra que vaya a detener la bondad y la prosperidad que Dios va a derramar sobre su vida. Algunos pasajes que nos hablan en la Biblia acerca de la recompensa del ser generoso, lo conseguimos en Lucas capítulo 6, versículo 38, por ejemplo, y dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Pero escúcheme aquí: apretado, sacudido para que entre más, desbordante y derramado sobre el regazo. Y aquí hay una cosa que a veces no nos gusta mucho. Aquí dice: la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Pero tengo una buena noticia respecto a eso. La matemática de Dios no es 1 por 1. La matemática de Dios generalmente es 100 por 1. O sea que uno que nosotros damos, Dios se encarga de devolvernos hasta 100 veces lo que nosotros damos. Así que estemos tranquilos respecto a eso. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. En resumen, entonces, los actos de generosidad que realizamos con alegría a Dios, lo que Dios pone en nuestros corazones, inevitablemente traerán resultados para la honra y la gloria de Dios. Para beneficio nuestro, sí, pero para la honra y la gloria de Dios. En nuestra iglesia, aquí en CCE, estamos comprometidos con el dar y con el ayudar a todos los que lo requieren, ¿sabe? Es por eso que cada domingo nos tomamos unos momentos dentro de nuestra liturgia, de nuestro servicio, para recoger los donativos en forma de diezmos, de ofrendas, de aportes, etc. Y quiero recordar que cuando hacemos eso, no le damos a Dios. ¿Qué hacemos? Le devolvemos a Dios.
Y realizamos durante el año una cantidad de actividades en la iglesia. Actividades que van dirigidas a invertir en la comunidad, no solamente en lo que respecta a sus necesidades físicas o sus necesidades materiales, sino también en sus necesidades espirituales. De eso se encarga la iglesia. Y quiero compartirles, a medida de simplemente dar algunas cuentas, algunas de las estadísticas interesantes respecto a las finanzas de la iglesia CCE durante este año 2015. Y quiero ver aparecer allí unos porcentajes. Por ejemplo, aquí hay una cosa, esta es la forma como hemos invertido los ingresos que hemos recibido, los aportes que hemos recibido durante todo este año. Fíjense cosas interesantes. 63% de los ingresos han sido invertidos en lo que respecta a las actividades y a los servicios que realizamos como iglesia. El 63% está compuesto por 3 elementos que son allí, como se ven, las actividades ministeriales con un 23%, la alimentación, víveres y medicinas con 20%, y los artículos de oficina que se utilizan para producir todo esto en un 19%. Todo eso suma 63% de los ingresos. De la misma manera, 22% para pagar todas las personas que trabajan en la iglesia para hacer todo esto posible, bien sea las personas que trabajan de manera fija o una cantidad de personas que trabajan a destajo, o sea, que trabajan para hacer alguna actividad particular. Y 13% finalmente invertido en todo lo que es el mantenimiento y algunas remodelaciones que tienen que ver no solamente con el templo, sino con el resto de las oficinas y los locales que tenemos para poder mantener y para poder hacer todo el CCE. Y bueno, cuando muestro una cosa como esta, quizás el siguiente es un poco más bonito porque es un grafiquito. Le quitaron los porcentajes ahí según veo, pero bueno. Cuando hablamos de esto y de dinero, yo me imagino que más de uno que me conoce está diciendo, bueno, está muy bien. ¿Y qué será lo que nos irá a pedir ahora? ¿Qué viene a continuación? Y yo quiero decirte que la tónica de hoy no es esa. Así es. El día de hoy no he venido aquí para pedirte absolutamente nada. Por el contrario, el día de hoy estoy aquí para decir en nombre de los pastores, en nombre de los líderes de esta iglesia y en nombre de cada una de las personas que de una manera u otra han recibido ayuda de CCE, un infinito gracias. Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias por hacer posible a través de su generoso corazón que todas estas cosas hayan podido ser posibles durante el año. Y quiero pedir, sí, ahora un fuerte aplauso para celebrar que en medio de las dificultades que afronta nuestro país, nuestra iglesia CCE puede seguir adelante, puede seguir creciendo y puede seguir desarrollándose. Aplausos para el Señor. Les cuento que mucha gente ha sido generosa con nuestra iglesia. Y no solo a través de sus bienes materiales o de sus aportes, no. Mucha gente ha invertido generosamente su tiempo en las actividades que se realizan durante la iglesia, con un esfuerzo, con dedicación, con alegría, dispuestos y agradecidos para servir a Dios. Eso lo hemos tenido en CCE y por eso, de nuevo, muchas gracias. Y obviamente, tomando en cuenta este detalle y confiando en las promesas del Señor, y la palabra que dice que si sembramos abundantemente vamos a cosechar, yo en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que Dios bendecirá y prosperará tu vida.
que Dios bendecirá y prosperará tu familia. Declaramos que Dios bendecirá y prosperará tu trabajo y tus estudios. Declaramos que Dios bendecirá y prosperará tu empresa. Declaramos que Dios bendecirá nuestra nación. Y declaramos que Dios prosperará y bendecirá nuestra iglesia. Dios es nuestro pastor, nada absolutamente nos faltará. Y nos verán y dirán, qué grande es el Dios de esta gente. Seremos testimonio delante de la gente para decir que nuestro Dios es un Dios grande. Mis queridos hermanos, no desmayemos. Mucha gente se acerca a personas como yo que manejamos empresas o negocios y para preguntarnos pues por la situación del país y la pregunta del día es: ¿cómo ves tú las cosas? Y no hace falta ser un erudito, un experto financiero para entender que las cosas no están bien. Y peor aún, para entender que parece que no estarán bien. Pero quiero decirte que justamente en esta condición, en esta situación que vivimos, es cuando sencillamente apartamos y colocamos nuestra mente racional a un lado y declaramos lo que dice Habacuc capítulo 3 del versículo 17 al 19 y que dice así: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me alegraré en el Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me pone a caminar en las alturas. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. Y aunque nuestro país está convertido ciertamente en un desierto, la promesa de Dios en el cual confiamos es que los hijos de Dios en este país levantaremos alas como las águilas. Dios nos dice en esta mañana: no temas, no temas, no temas. Nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestras vidas florecerán en medio de las dificultades. Y podremos decir, como dijimos antes, que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso y que nos hace prósperos en medio de cuando no hay posibilidades de serlo. Porque esa es la situación que tiene nuestro país. Y yo le diría, porque ¿qué milagro hay en ser próspero en un país que es próspero? Como dicen mis amigos maracuchos, qué molleja de Dios el que nosotros tenemos, que podemos hablar de prosperidad y progreso cuando solo hay desolación en nuestro país. Qué molleja de Dios el que nosotros tenemos, que nos atrevemos, que vivimos de esa manera. Ese sí es un milagro, quiero decirte. Nuestro Dios es extraordinario. Así es. Dios desafía a las matemáticas. En Isaías nos dice Dios que Él es capaz de darle fuerzas al que no tiene ningunas. O sea que Dios multiplica por 0 y le da el valor que quiere. Nosotros multiplicamos por 0 y nos da ¿cuánto? 0. La matemática de Dios no funciona de esa manera. Dios es capaz de multiplicar aún fuerzas a aquel que no tiene ninguna y hacerlo florecer en lugares en los cuales es difícil que otro florezca. Esa es la promesa de Dios.
Y podríamos hablar de muchos testimonios de personas que han sido prosperadas, hijos de Dios, que han sido prosperados en medio de las dificultades. Y he escogido 2 de esos testimonios. El primero de ellos es la historia de una cadena de tiendas que ustedes van a ver aparecer a continuación. Se llama Forever 21. Quizás las damas, la referencia de las damas inmediatamente se le alegran los ojos. ¿Sabe? La historia dice que en 1981, un señor llamado Don Won Chan y su esposa migraron de Corea del Sur hacia Estados Unidos buscando una mejora en su condición económica. Cuando este señor llega a Estados Unidos, consigue 3 trabajos. El señor Chan trabajaba en una cafetería sirviendo café, trabajaba en una gasolinera y trabajaba como portero por las noches. Por las noches también trabajaba siendo portero. Y un día trabajando en la gasolinera, él se percata de que las personas que llegaban con los mejores carros eran aquellas que tenían que ver con el mundo de la moda. Así que, viendo todo aquello, él tiene una visión y decide emprender con su esposa un proyecto, una pequeña tienda. Para ese momento no tenían mucho dinero, así que pues reunieron todo lo que tenían y compraron con el presupuesto que tenían una pequeña tienda. Por cierto, interesante, los 6 dueños anteriores de este lugar habían quebrado. Y bueno, sencillamente probablemente es posible que era porque no había mucha circulación de gente. No era un buen punto, pues, desde el punto de vista de negocios. Y ellos decidieron, basado en esto, concentrarse o focalizarse en lo que era el servicio al cliente. Comenzaron a desarrollar sobre la parte de servicio al cliente, atender bien a la gente. Y hay algo interesante que aquí quiero mencionar, y es que este señor decidió emprender una tienda en medio de prácticamente un desierto, porque todos allí habían pues sencillamente quebrado, pero él volvió sobre ese lugar. Y se concentraron también en la gente joven. De allí viene su nombre, Forever 21 o por siempre 21, dicho de otra manera, para todas aquellas que quieren seguir siendo 21. Más o menos la cosa, ¿no? Así que si usted quiere tener 21, ya usted sabe qué es lo que tiene que ir a comprar. Bueno, la fórmula resultó y ellos pasaron de ventas en el primer año de $35,000 a $700,000 en ese primer año. Y el rápido crecimiento de esta gente pues hizo pensar al señor Chan en hacer franquiciar la tienda. Y para este momento ya se cuentan más de 400 tiendas alrededor de todo el mundo. Muy interesante, la verdad. Y algo importante también es que mientras la recesión golpeó muy fuertemente a las cadenas de tiendas, Forever 21 siguió creciendo y siguió creciendo y siguió haciendo nuevos y nuevos planes. Actualmente se dice que la fortuna de Chan está alrededor de unos $4 billones. Algo con lo que podríamos vivir, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que hizo exitoso a este hombre y a su tienda? Bueno, quiero decirles que en primer lugar, este hombre es cristiano. Y dice su biografía que todos los días antes de ir al trabajo, él lo primero que hace es que pasa por su iglesia y dedica un rato a la oración y después de entonces allí se va a su trabajo. Pero adicionalmente, este señor ha querido compartir parte de su fe con otros
Y resulta que todas las bolsas de Forever 21 tienen en la parte de abajo esa mención que dice ahí Juan 3:16. Y Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos del mundo, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aunque en la bolsa solo aparece la mención del versículo, todos los empleados de la tienda son entrenados para poder explicarle a las personas si alguien le consulta respecto a ese texto bíblico. Cuando le preguntaron a Chan cuál era la razón de su éxito, él dijo: bueno, mira, después de participar en muchos viajes misioneros para ayudar a la gente, me di cuenta de cuán feliz era ayudando a otros. Y entonces definí un lema, y mi lema es: puedo ayudar a más gente si trabajo más duro. Chan y su esposa crearon una fundación hace muchos años atrás, en la que se encarga de tomar parte de los ingresos de la compañía y de llevarlo a los países más pobres. En particular, ha ayudado a los países que caen en desgracia, por ejemplo, Japón con su terremoto, a Filipinas y a Pakistán con las inundaciones que sufrió, va personalmente a Corea del Norte, a las aldeas más pobres, y les lleva insumos, medicinas a toda esta gente, y un sinfín más de actividades de generosidad que hace este hombre y su esposa. Y la historia queda aquí. Este hombre es sencillamente próspero porque Dios decidió que fuese próspero en función de la generosidad que él aportó. Y usted me podría decir: bueno, qué bonita esa historia, qué chévere. Con 4 billones de dólares yo sería también muy generoso. Y además, eso sucedió en un país en el cual hay oportunidades para ser próspero, y probablemente usted tenga razón. Y como yo pensé que usted iba a pensar algo de eso, decidí que el segundo testimonio era mucho más cercano. Ya van a entender por qué. En nuestra iglesia, sí, aquí, en CCE, tenemos a una doctora que decidió hace mucho tiempo poner su vida y sus dones para el servicio de Dios. De esta manera, ella, con un corazón muy sensible, ha ayudado a muchos enfermos con su tiempo, con su dedicación, con su atención, con su cuidado. Como todas las personas que vivimos en este país, ella fue sintiendo la situación económica. Las deudas de sus tarjetas de crédito comenzaron a subir, y su esposo estaba trabajando en tratar de abrir un negocio, pero se le hacía cuesta arriba en Caracas por los costos que eso implicaba. Ella había comprado un apartamento, pero le faltaba una porción importante que tenía que pagar para que obviamente pudiese cerrarse la firma y le pudiesen entregar el apartamento. Ella trabaja en un hospital y gana lo que ustedes saben que ganan los médicos en nuestros hospitales. Además de eso, ella trabaja en una clínica privada, pero en esa clínica ella no es socia. Y para quienes no manejan ese concepto allí, lo que eso quiere decir es que ella solamente es llamada cuando el médico titular o el médico socio no puede hacer la actividad o la operación o lo que corresponda. Solo si el médico socio no puede, entonces la llaman a ella. Ella trabaja de estajo, o sea que no tiene una entrada fija. Por otro lado, cada vez que la llaman tampoco cobra completo, porque la clínica se queda con un porcentaje de lo que a ella le corresponde ganar. Y bueno, el sueño de ella, como de muchos médicos, era pues tener acciones de esta clínica en donde ella trabajaba, de tal manera de ella poder generar mayores ingresos. Y la situación fue apretándolos, a ella y a su esposo.
Y en ese momento de mucho aprieto, mi esposa y yo sostuvimos con ella una reunión para hablar de sus temas financieros, para hacerle una asesoría financiera. Y antes de eso también habíamos tenido unas reuniones con su esposo. Y bueno, en esa reunión comenzamos a trazar, a levantar información, a ver cuáles eran las alternativas. Y una cosa que nos impresionó cuando conversamos con ella es que ella quería que hiciéramos todo el plan, que estableciéramos quizás unos préstamos para poder pagar las deudas, lo del apartamento y todo lo donde estaba metida. Pero nos decía una cosa: yo quiero todo eso, pero sin aumentar las tarifas de las consultas. Y dice, ¿por qué? Si estás cobrando tan poquito. Porque es que yo atiendo a gente que no tiene mucho dinero y esa gente necesita que yo los atienda y yo no les puedo cobrar más dinero del que ya le estoy cobrando porque no lo tienen. Y recuerdo que ella decía, no, ¿cómo yo le voy a poder subir la consulta a esa gente que no tiene nada? Porque en su corazón los pacientes tenían que recibir todavía la atención. De hecho, yo sé de muchos pacientes que le dicen, doctora, esto es lo que tengo y eso es lo que le entregan, ni siquiera el completo de la consulta. O muchos de ellos no tienen e igual los atiende. Eso hace ella constantemente. Y hace unos 6 meses atrás le ofrecieron en venta unas acciones de la clínica. Imagínense su sueño. Y entonces, bueno, si bien el precio de las acciones eran prácticamente un regalo, ella no tenía cómo pagar esas acciones. Y entonces, se lo comentó una amiga y la amiga le dice, bueno, yo sí tengo. Y ella se preguntó, wow, pero ella sí tiene y yo no, ¿por qué? Y dentro de esa circunstancia igual le preguntó a Dios, Dios, ¿qué hago con esto? Y Dios le hizo sentir que le cediera las acciones. Y así fue. Le dijo a la amiga, mira, haz tú esto. Y en efecto ella aprovechó la amiga aprovechó esta oferta. Y bueno, después de varias reuniones que ella tuvo con mi esposa, buscando y alternando y revisando qué se podía hacer, construyeron un plan financiero. Reunieron todos los recaudos para un préstamo, para poder saldar las deudas y el préstamo que tenía y el apartamento. Y se hizo un plan. Pero quiero decirles, Dios tenía otro plan. Su esposo logró finalmente aperturar el negocio en Caracas. Y de manera milagrosa comenzó a generar ingresos extraordinarios de forma inesperada. Y con esos ingresos pudieron pagar las deudas que tenían de las tarjetas de crédito. No solamente eso, pudieron pagar la cuota del apartamento. Y sabe, esto está calentito. El apartamento se lo entregaron el martes pasado. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Hace unos días, el sobrino de una paciente a la cual ella atiende vino a Venezuela y la llamó y dijo que quería reunirse con ella. Quería conocer este señor a la doctora que estaba atendiendo a su tía, que por cierto es la única persona que le queda a este señor en Venezuela. Y además ha resultado muy bien el tratamiento y la atención que ha recibido de la doctora. Y él quería conocerla, así que se reunieron. Y este sobrino es un médico judío, hijo de un accionista de la clínica donde ella trabaja, quien ya falleció.
Y después del servicio de las 9, porque conversé con ella, porque es de aquí, me contó algo más. Me dijo que ella no lo sabía, se enteró después, que ella atendió al papá de este muchacho antes de que muriera. En sus últimos días, ella se encargó, también él era judío, y lo atendió en el geriátrico judío, que está aquí en Caracas. Interesantísimo, ¿no? Cosas como extrañas. Y después de conocerla y después de conversar con ella y establecer cuáles eran las condiciones de sus acciones en la clínica y todo lo demás, este hombre le dice esto, le dice: sabes, Dios me había hecho sentir que tenía que hablar contigo. Y le dijo: yo te voy a vender las acciones que mi papá dejó a un precio adecuado y lo vas a ir pagando en función de los ingresos que vayas generando con tus nuevas situaciones. ¿Qué le parece? Las acciones, Dios mediante, están en sucesión, deben ser firmadas probablemente en el mes de enero, cuando se culmine todo el proceso legal. Y sabes algo, no te estoy hablando de algo ficticio. No te estoy hablando de una fábula, de una historia que alguien me contó. No. Te estoy hablando de una persona que forma parte de esta comunidad, de esta iglesia, y que puede ser la persona que está sentada a tu lado. Porque el Dios que tenemos es un Dios que recompensa lo que sus hijos hacen. Dios no se queda con nada. ¿Me escuchó? Dios recompensa de manera extraordinaria, a su tiempo, bajo su voluntad, a aquellos que deciden poner sus vidas al servicio y a la obra de Dios. Con un corazón dispuesto, de manera alegre, de manera generosa, aporten sus tiempos, sus dones, sus riquezas para el servicio y para la obra de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Y yo quiero que nos levantemos y oremos a Dios. Y le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y le decimos: Padre bueno, nos acercamos ante ti para darte gracias por tu amor y por tu gracia para con nosotros. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nuestras vidas. Tú suples, Señor, nuestras necesidades y prosperas nuestras vidas con el propósito de poder ayudar a los demás. Señor, permítenos entender que cuando te damos, realmente devolvemos parte de lo que tú nos has entregado a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles con las cosas que nos has entregado, con nuestras vidas, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con nuestro dinero, con nuestras empresas, con nuestras familias. Pon, Señor, en nuestra mente el deseo de ser generosos. Ayúdanos, oh Dios, y prepara nuestros corazones y nuestra mente para ponerlo en práctica, oh Dios. Te pedimos, Dios, que nuestro corazón siempre esté dispuesto para servirte con alegría, no importando, Dios, las circunstancias a las que en algún momento tuviésemos que pasar, para que tu nombre siempre sea honrado. Ponemos delante de ti nuestra vida, oh Dios, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país. Sabemos que estamos pasando por una crisis terrible, por quizás lo más difícil que nos ha tocado vivir. Pero sabemos y confiamos que tú tienes el control. Declaramos ahora en el nombre de Jesús prosperidad para nosotros, prosperidad para nuestra familia, prosperidad para nuestro país, y declaramos prosperidad para nuestra iglesia. Confiamos, Señor, que en medio de las dificultades tú nos mostrarás tu grandeza, tu misericordia y tu bondad.
Ahora, Señor, permítenos una semana llena de éxitos y donde podamos ver tu poder manifestado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.